Yo más que nada voy a compartir con ustedes algunas reflexiones que cuando preparábamos un poco la mesa esta con Fernando, con Faco, con algunos otros compañeros de la Coprofam, veíamos que debería ser útil, ojalá pueda ser útil estas reflexiones para alimentar el debate y sobre todo las conversaciones que vamos a tener a partir de mañana en algunos temas concretos que tienen que ver con el papel esperado que las organizaciones de la agricultura familiar y particularmente la Coprofam tienen para jugar. Estas reflexiones que voy a hacer, digamos, parten de un convencimiento mío, personal. Digo, puede no ser compartido, pero es lo que yo realmente pienso muy profundamente. Yo creo que la Coprofam jugó un papel muy relevante desde su fundación en el año 94 en el pelear, en el buscar, en el tratar de encontrar un espacio que en el proceso de integración del 94 al 2004, en esos 10 años, le permitiera a la agricultura familiar tener una voz en el proceso de integración. Eso cuajó a partir del año 2003-2004, por los cambios del contexto político e ideológico en los gobiernos de la región, por el cambio de enfoque del proceso de integración regional, por una cantidad de factores que ya los hemos discutido muchas veces, pero en realidad, si no hubiera existido la presencia de la Coprofam planteando permanentemente ante los órganos del Mercosur la necesidad de tener un espacio especializado para el tratamiento de la agricultura familiar, probablemente esto no hubiera ocurrido o hubiera demorado más. Pero después el otro rol que me parece que es muy importante destacar, muchos de ustedes vivieron todo ese proceso, fue el Mercosur debe tener y tuvo 15, 16 o 17 reuniones especializadas. Hay de todo tipo de reuniones especializadas. Ninguna de esas reuniones especializadas tuvo la preponderancia, la vigencia, la visibilidad que tuvo la REAF. Y eso incluso llevó a cambiar mecánicas y métodos de discusión política dentro del Mercosur. Y muchos compañeros recuerdan aquella REAF de Asunción donde tuvimos bastantes dificultades con la Cancillería paraguaya porque quería sacar para fuera de la mesa a las delegaciones de la agricultura familiar y la argumentación fue: esta reunión especializada tiene las delegaciones en pie de igualdad con los delegados oficiales. Eso costó y tomó tiempo. Yo digo toda esta historia porque de alguna manera lo que a mí me gustaría reflexionar es el papel que jugó la Coprofam. El papel que jugó la Coprofam. Fue importante. Y fue importante también al momento y al minuto de ponerle contenido al diálogo político. Fue importante. Yo recuerdo la REAF de Porto Alegre, creo que fue en el 2006, si no me equivoco, donde las delegaciones de las organizaciones sociales llevaron una enorme cantidad de propuestas a la mesa del diálogo político, a la mesa de la negociación política, que de alguna manera iluminó la agenda por varios años sucesivos. Varios de esos temas todavía están en la agenda y todavía se siguen considerando. Entonces, mi convencimiento es este. Hoy, lo dijo Alberto, estamos en un momento, más que de cambio político, para mí lo peor de todo es de turbulencias políticas, de crisis institucionales. Brasil fue el país que de alguna forma lideró este proceso durante todos estos años y hoy está, como dijo Alberto, en una situación donde todo está cuestionado. Entonces, a mí me parece que más allá de los cambios políticos, más allá de las turbulencias o de las crisis de gobernabilidad, para que, como decía el ministro hace un rato, haya políticas de Estado, las organizaciones sociales, y en particular la Coprofam, en este tema de la agricultura familiar, en el diálogo con los gobiernos, tiene, me parece a mí, un papel relevante. Ahora, ese papel relevante nadie lo regala, no es gratis. Hay que llenarlo de contenido, porque si no lo llenamos de contenido y lo dejamos solo en las consignas, seguramente el diálogo poco a poco se va a agotar. Entonces yo creo que
Ese para mí es el mensaje que de alguna forma, con el que quería empezar esta reflexión. Yo voy a pasar rápido por esto porque ya lo hemos visto muchas veces, ustedes lo conocen. Es decir, uno puede decir, bueno, ¿qué pasó durante todos estos años? Los enfoques previos al 2003, de alguna manera, de la política pública agropecuaria, heredaban un poco las consecuencias o las resultancias de la Revolución Verde y de alguna forma las políticas eran verticales, como dice ahí, bajaban a los territorios por rubro, era la política para el trigo, para la carne, para la soja, para el cacao, para los bananos, para el café, bajaban al territorio por rubro, es decir, había esa visión y básicamente estaban orientadas a la competitividad en los mercados, con un escenario general de apertura de los mercados, con una proliferación de tratados de libre comercio y como contraparte una cuestión que eran las políticas compensatorias para los excluidos. Es decir, política compensatoria. Vos no te subís al carro, te compenso. Si subís al carro, fenómeno. Si no te subís al carro, te compenso. Esa era la historia. En el 2003 al 2015, de alguna manera fue el periodo, como decíamos hace un rato, los cambios políticos en la región, la aparición del nuevo enfoque de la integración regional, el periodo de mayor reconocimiento conceptual y formal y la máxima visibilidad pública de la agricultura familiar a nivel de la opinión pública y a nivel político. Yo creo que esos 12 años que transcurren entre el 2003 y el 2015 fue el periodo de máxima visibilidad, máximo reconocimiento de la necesidad y conveniencia de tener políticas diferenciadas y yo creo que una cosa que todos lo decimos y nos hemos dado cuenta, comenzando con Brasil y de ahí en adelante, y el ministro Aguerre lo decía, en el Uruguay la creación de la DGDR, por ejemplo, es decir, generó en Argentina la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar cambios institucionales, cambios institucionales. Se generó una nueva institucionalidad política para atender a la agricultura familiar, nuevas políticas, nuevos instrumentos, más asignación de recursos y mayor cobertura territorial y de personas asistidas. Esa es la realidad de esos 12, 13, 14 años entre el 2003, 2002, 2004, 2015, según el periodo que se quiera. Otra cosa que cambió en ese periodo fue el famoso paradigma. La agricultura no es sinónimo de pobreza. Yo lo repito siempre que puedo, porque durante muchos años se asimiló agricultura familiar a pobreza. Y si bien es cierto que el concepto de agricultura familiar es muy vasto, es un paraguas, como se le quiera llamar, y es cierto que hay agricultores familiares muy pobres, pero también es cierto que hay agricultores familiares que tienen las capacidades productivas de generar respuestas en el desarrollo rural, en la producción de alimentos, en la participación en las estrategias de seguridad alimentaria, etcétera, 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 todo lo que ustedes saben. Ese cambio de paradigma también fue en ese periodo. Ese periodo fue acompañado por una expansión de la demanda de alimentos, por los compromisos internacionales que no son menores, compromisos internacionales para reducir la pobreza y combatir el hambre en la región y en el mundo, a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas, y el reconocimiento del diálogo político como una herramienta para mejorar la calidad de las políticas públicas. Bien, historia. ¿Qué tenemos aquí para adelante? Deterioro político, crisis de gobernabilidad en varios países, cambio de enfoque político, una vez más, en términos de una orientación macroeconómica y comercial en nuevos gobiernos, que en algunos casos está explicitada, en otros casos no está explicitada. ¿Qué es lo que uno ve como observador? ¿Qué es lo que uno debería evitar desde el punto de vista de la desacumulación de capacidades, la desacumulación de poder y la desacumulación económica? Que el péndulo se vaya de un lado para el otro, ¿no? Es decir, que pasemos de un péndulo en este extremo y nos vayamos de un péndulo para el otro extremo. Entonces, hay deterioro financiero, me voy a apurar, hay deterioro financiero en los países, hay endeudamiento, es decir, hay deterioro fiscal, hay déficit y hay ajuste fiscal en muchos de los países, además de la crisis política, con lo cual, ¿qué es lo esperable? Bien, lo esperable es que mermen los recursos públicos de inversión pública destinadas a la agricultura familiar.
¿no? El ministro de Agricultura acá, hoy para mí mostró una isla en la región, pero en realidad, si miramos el resto de los países, la expectativa que uno debería tener y prepararse para tal es que mermen las inversiones, mermen los recursos, mermen eso que decíamos hace un rato, la cobertura territorial de personas y de asistencia que hubo durante estos 15 años. Bien, entonces, de alguna manera hay que repensar una nueva agenda que apunte a las transformaciones productivas, a reorganizar el trabajo de las familias y a las fincas y fuera de ella. Hay que buscar alineamientos para poder seguir teniendo capacidad de darle contenido al diálogo político. Entonces hay que ver cómo la agricultura familiar efectivamente utiliza y demanda políticas públicas para construir cadenas de valor inclusivas. Las compras públicas, que son una herramienta muy importante, no como un punto de llegada, como un punto de partida, porque llegar a la política pública y para que la agricultura familiar sea proveedor del Estado, es necesario incorporar una cantidad de herramientas de política que haga que el productor pueda formalizarse, que pueda asociarse en cooperativas o en empresas colectivas agrarias, que pueda tener cerca ese mercado y aprovecharlo, etcétera, etcétera. Asociativismo. Y una cosa que yo quiero que, fíjense después ahí cuando tengan un rato en la carpeta, está esta matriz, que puede ser discutible y que puede ser diferente. Pero cuando hablamos, hoy yo les decía que la tradición es que las políticas bajen a los territorios verticales, por rubros. Entonces tengo la política para la huerta, o tengo la política para el maíz, o tengo la política para la soja, o tengo la política para la carne. Para trabajar en desarrollo rural y para tener eficaces políticas diferenciadas de agricultura familiar, es necesario trabajar con una matriz de políticas, porque, entre otras cosas, el centro no es ya solo la productividad, sino que es la viabilidad económica y social de la familia rural, de la familia productora. Entonces, ese es un cambio de enfoque que me parece que es importante rescatarlo y ponerlo arriba de la mesa de negociación junto con las propuestas. Entonces, como dice ahí, poner propuestas en la mesa del diálogo político, que pueden ser varias. Hay un listado, no las voy a repetir de todas porque ya estoy fuera del tiempo, pero que sí me parece que vale la pena rescatar algunas. Muchas de ellas están en la agenda de la REAF. Ahí está Lautaro, que seguramente más tarde nos va a hacer una puesta a punto de los temas de la agenda de la REAF. Pero seguimos teniendo temas de acceso a tierra, acceso y tenencia a la tierra. Sobre todo, me parece a mí, basado en las seguridades jurídicas. Tenemos que explorar nuevas formas asociativas de explotación de la tierra. Producción de semillas en común, producción de forraje en común, campos de recría, campos de pastoreo. Buscar formas en la cual, como decía hoy Alejandra, es decir, no va a aumentar la superficie destinada, pero tenemos que usarla mejor. Inversiones públicas en infraestructura ligada a la construcción de capacidades de la gente para usarla. ¿Cuántas veces hemos visto obras en canales de riego, obras en infraestructura que después no tienen uso por falta de capacidad del que teóricamente fue para lo cual eran destinadas esas obras? Cadenas de valor inclusivas, agregado de valor local, como decíamos hoy, generación de tecnologías aplicadas, entender la extensión rural y la asistencia técnica como mecanismos interdisciplinarios. Yo soy agrónomo de origen y sigo insistiendo que hay que desagronomizar el desarrollo rural, porque hacen falta otras disciplinas que coadyuven y que colaboren al tema. Y esa es otra demanda de profesionalización de los cuadros técnicos. Seguridad social en el campo, ya termino. Seguridad social en el campo, que tiene que ver con el destino de los viejos, el papel de los jóvenes, el papel de la mujer en el trabajo rural, y que tiene que ver con el recambio generacional y la reorganización del trabajo. Políticas orientadas a los asalariados rurales, que hacen parte de la problemática. Plataformas comerciales, porque si produzco tengo que vender.
produzco, alimento a la familia, vendo excedentes, pero además tengo que vender para el mercado. Plataformas comerciales asociativas entre las organizaciones de la agricultura familiar. Bien, y como dice ahí, participación, es decir, acostumbrarse, por ejemplo, a seguir atentamente las negociaciones comerciales agrícolas, porque ahí después es donde fijan las reglas del juego. Entonces, pelear el espacio de estar en las negociaciones agrícolas, entender las normas sanitarias, fitosanitarias, de inocuidad alimentaria y ambientales, porque son las que después me van a permitir acceder o no a determinados mercados. Ya los estados no aceptan un doble estándar de calidad. Entonces tengo que acostumbrarme, y creo que ese es un papel importante, conocer esas normas y actuar en consecuencia. Para terminar, de vuelta, partiendo del convencimiento del papel de la COPROFAM en esta región y en este momento histórico, algunos riesgos, ideologización de los modelos abstractos, más allá de la realidad y las necesidades de las familias. El pecado de la abstracción es tremendo, para un lado y para el otro. Abstracciones de un lado y abstracciones del otro. Es decir, ideologización del discurso, del modelo, a partir de abstracciones que después no condicen con la realidad. Presiones, ignorancia y manipulación. Yo uso una palabra ignorancia a propósito, es fuerte. Puede, más suave me decía hoy Austin, desconocimiento. Pero yo digo ignorancia, porque pueden cambiar, y sobre todo cuando hay turbulencia política, pueden cambiar los actores del diálogo, pero cuando se ignora una realidad, se actúa a ciegas. Entonces, lo primero es que conocer. Y cuando se ignora una realidad y se actúa a ciegas, la tendencia es a manipular. Siempre hemos dicho, y ustedes han dicho 20 veces, que el diálogo político tiene que ser equilibrado. No vale la pena juntarse para un monólogo. Bien, equilibrado. Eso implica información, eso implica capacitación, eso implica poner propuestas arriba de la mesa. Hay otra cosa fuerte que lo digo a propósito, no lo dije yo, esto es de un profesor que fue también representante regional de FAO en América Latina, de Gustavo Gordillo. Obsolescencia de los ministerios de Agricultura. Ustedes tuvieron un ministro de Agricultura hoy que hizo una exposición amplia de un montón de herramientas que maneja el Ministerio de Agricultura. Pero el Ministerio de Agricultura no es todo. Si se toman el tiempo, si pierden unos minutos en mirar esta matriz, van a ver que acá hay una cantidad de política pública y de instrumentos que van más allá de los Ministerios de Agricultura. Antídotos necesarios. Preservar la defensa y la vigencia de las políticas diferenciadas. ¿Con qué? Con propuestas. Ahí dice, movilización social más profesionalización en la gestión de las organizaciones. De vuelta, es un convencimiento personal. A mí me pidieron que hiciera reflexiones, yo las hago. Pueden discrepar conmigo. Pero para mí hay que llenar la mesa del diálogo político de las autoridades con propuestas. Si yo llevo un papel escrito, llevo una carpeta por cada tema, los funcionarios no tienen más remedio que leerle y contestarme. Entonces, ese es un esfuerzo que hay que hacer. Y ese esfuerzo cuesta trabajo y cuesta plata. Y finalmente, bueno, tratar de, como digo, que las propuestas sean oportunas, que sean solventes y que sean pertinentes. Yo creo que ese es el gran desafío de la COPROFAM, y ahora hablo para la COPROFAM, con la COPROFAM, porque creo que ese es el desafío para jugar en una región que entró en una zona de turbulencia importante y donde el riesgo es, como yo decía hace un rato, que el péndulo se vaya de un lado para el otro, desacumulemos, perdamos tiempo y lo peor de todo, perdamos gente y perdamos esperanzas.